revelación del Espíritu, a los que viven supuestamente en el Espíritu y a los que piensan que solamente es el estudio de la Torah. Diga, el estudio de la Torah. Esta parashá nos habla, ¿quiénes leyeron el boletín? Pocos. Recuerden que el rabino trabaja todas las semanas en hacer un boletín que es el resumen de la parashá y es hermoso poderlo estudiar. Si usted no lo tiene, si usted está en el grupo de WhatsApp de la congregación, ahí siempre se da el boletín con toda la información de la parashá. Tenemos que la primera aliyá habla sobre la función de los descendientes de Gershón y Merari. La segunda aliyá, la segunda lectura, como la estuvimos haciendo hace un rato, habla sobre el recuento de los hijos de Gershón y Merari. La tercera, la pureza del campamento de Israel y las reglas de los sacrificios. La cuarta lectura nos hablaba sobre las leyes de los supuestos adulterios, celos, gente tóxica, quiera usted interpretarlo como quiera interpretarlo, y sobre la bendición sacerdotal, algo muy hermoso. Quinta aliyá sobre los actos de la inauguración del Mishkan y la ofrenda de las tribus de Yehudá, Isaacar, Zebulún, Reuben y Shimeón. La sexta lectura nos habla sobre las ofrendas de Gad, Efraín, Manashe, Benjamín y Dan. Y la séptima sobre las ofrendas de Asher y Naftalí. Y algo muy importante, después de todas estas ofrendas, Moshe escucha la voz del Eterno en la tienda de reunión. Estas son las aliyot, las lecturas de esta parashá Naso, y sobre la hermosa historia en la Haftará, en los profetas, sobre Sansón, el gran juez, ¿no? Sobre que tenía que llevar una vida consagrada, porque iba a ser juez y a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, de aquellas personas que siempre estaban atormentando. Una de las promesas que el Eterno hace al pueblo de Israel cuando entra a la tierra de Israel y cumpla sus promesas, cumpla sus propósitos de la Torá, es que si obedecen a la Torá, ningún enemigo iba a tocarlos, ni los iba a invadir, por decirlo así, ¿no? Pero cuando estudiamos, vemos que el pueblo de Israel entró en idolatría, pervirtió sus caminos, no obedecían la Torá, y los filisteos le estaban roncando en la oreja constantemente. ¿Sí? Así que cuando una persona siente que el enemigo le ronca en la nariz, en la oreja todo el tiempo, es porque hay tal vez una desobediencia, no sé si estoy errado en eso, ¿no? Porque la persona que anda en los mandamientos del Eterno anda en libertad, confiando en la protección del Eterno. No sé si captan lo que quiero decir. Una persona que constantemente le está echando la culpa al enemigo y siente que el enemigo le está poniendo pruebas y pruebas y pruebas, cuando las pruebas vienen del Eterno, obviamente, Él las permite, es porque tal vez hay algo que no está adecuado o que no está en orden en su vida. Mientras que las personas que tienen pruebas, como todas las tenemos, pero andan confiados, es porque obedecen los mandamientos del Eterno, no diferente del otro, no, sino que confían plenamente en el poder protector del Eterno. Amén. Es una vida común, es una vida normal. Creo que cuando yo he dado las parashot, las distintas explicaciones, nunca estamos a 5 centímetros del piso. Vivir en el espíritu no es estar a 5 centímetros del piso, ver espíritus, ver demonios, ver ángeles. No, eso no es vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es tener dominio propio
del Yeser Hará, de tu tendencia al mal, abnegarte de cosas que tú quieres por obedecer al Eterno. Amén. Eso es vivir en el Espíritu. Amén. Siempre recuerdo una anécdota o una historia de un niño que le dice a su padre: papá, este sábado no quiero ir a la sinagoga. Y bueno, el padre lo ve y le dice: bueno, hijo, es normal que a veces no queramos ir allá a congregarnos. ¿Sabes que un muchacho es disperso muchas veces, no? Y el padre le dice al hijo: bueno, sí, es normal que a veces no queramos. Entonces el hijo le responde: entonces no voy. Le dice: no, sí va, pero sin ganas. Pero vas. Y eso el Eterno lo toma como un sacrificio fuerte, porque estás yendo sin ganas. ¿Qué me gustaría interpretar de esto? Que muchas veces no queremos cumplir un mandamiento, nos da flojera. Muchas veces nos cuesta hacer Shabbat, pero la obediencia trae sacrificio. Amén. Porque cuando usted obedece aún no queriendo, eso el Eterno lo ve como un sacrificio puro delante de Él. Amén. Porque usted está siendo sincero de su corazón. No sé si doy a entender la idea. Amén. Y justamente esto que el Eterno nos revela a través de su palabra es lo que me gustaría tal vez hacer una continuación de la parashá anterior, que es que hablamos de Shavuot, que lo dio el Moré David. Pero aún profundizando en esa parashá, donde nos decía que Yeshua es la Torá, así como el pueblo de Israel le fue otorgada la Torá física en piedra, los mandamientos como tal, también le fue dada al pueblo de Israel a Yeshua HaMashiach como la Torá encarnada. Amén. Pero Yeshua nada más estuvo 3 años físicos, por decirlo así. Y él tenía que retornar al Padre. El Padre lo tenía que tomar para sí. Él tenía que cumplir su función. Una función que es del Mashiach. Diga, la función del Mashiach. La función del Mashiach. Porque aún hay personas y doctrinas que dicen: bueno, tuvo los méritos como hombre. Ven Yosef, ven Miriam, hijo de la carne, hizo los méritos necesarios. Pero hay muchas escrituras, hay muchas lecturas que nos pueden decir lo contrario, que Él vino del cielo, que Él fue desde antes de la creación. Y ningún hombre puede decir eso, ningún hombre, solo el Mashiach. Y Él tuvo su función del Mashiach. Y hay algo de la lectura que me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Juan, que la hizo nuestro hermano Reni. Juan capítulo 14. ¿A cuántos les llegó esta lectura el día de hoy? La Torá nos edifica. Diga, la Torá nos edifica. El Eterno nos enseña cada Shabbat algo nuevo de la Torá. Pero si hay algo hermoso del Brit Hadashah, es profundizar en su enseñanza. Y cuando uno se alegra tanto de leer algo en el Brit Hadashah, es porque la revelación del Espíritu de Dios toca el espíritu de nosotros. Amén. Así como cuando usted tiene sed y puede tomar un vaso de agua, algunos fresca, otros fría, pero usted toma ese vaso de agua y ¡wow! ¡Qué sabroso! Eso es justamente cuando uno
profundiza también la parashá, pero con la revelación del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque esa revelación ha sido dada a los que han creído en Mashiach. Amén. Solamente los que se alejan de Dios, los que se alejan del Mashiach, los que se alejan del Espíritu, vuelven a tener sed y sed y sed y sed. Pero los que han recibido el mensaje, los que han aceptado al Mashiach, cuando beben de esta agua se sienten saciados. Y hay algo dentro de la persona que es indescriptible, una llenura espiritual. Por eso es que cuando leemos una lectura tan espectacular, yo la llamo espectacular, porque prácticamente es un concentrado de lo que el Eterno quiere, porque es el Eterno a través de ¿quién? Del Mashiach, y dando su ruaj para toda la humanidad. Su regalo, su sello para toda la humanidad. Acompáñenme para que repitamos esta lectura, por favor. Comienza diciendo: si me amáis. ¿Cuál es la primera condición para decir que amamos al Eterno? Guardar sus mandamientos. Si nosotros decimos que amamos al Eterno, lo primero que vamos a hacer es guardar sus mandamientos. Nadie puede decir yo amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos. Y mire, la promesa que da allí, de ahí en adelante, es tremenda. Porque dice que el que ama a Mashiach, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Y el que guarda los mandamientos, el Eterno lo ama. Amén. ¿Usted quiere que el Eterno lo ame? Amén. Guarde sus mandamientos. Amén. Guarde el mensaje de Mashiach. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Diga, para siempre. Para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis. Amén. Wow, qué promesa tan hermosa. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué tremendo! El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea que no solo basta tenerlos, sino guardarlos, así como guardamos el Shabbat, ¿no? Amén. Ese es el que me ama. O sea, no solamente tenerlo, sino guardarlo y obedecerlo. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. Amén. Le dice Judas: Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos, diga vendremos,
a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Consolador, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre, no Yeshua, el Padre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo y paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oíste que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijarais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Amén. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Amén. Wow. Miren, yo estuve meditando en esta palabra y esto es una alfombra roja para lo que iba a suceder en Shavuot después de la ascensión de Mashiach. ¿Por qué? Porque si es tan importante, es tan trascendental la venida del Mashiach, lo que significa el Mashiach, el sacrificio perfecto para que el eterno Dios nos pueda ver y podamos acercarnos a su presencia, así como los sacrificios que estamos hablando de esta Parashá Naso. El Eterno también tiene un sello real, diga un sello real. Sello real. Y ese sello real, que es una promulgación para siempre de que somos del Eterno, es su Ruach HaKodesh, es su Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo? Amén. Y justamente la ascensión del Mashiach venía con una promesa de no dejarnos huérfanos. Así que nunca diga que está solo, porque la Ruach del Eterno, el Espíritu Santo, está con usted en todo tiempo. Amén. La hermosura de la presencia del Eterno es la que se manifestó en la presencia de Moshe después de todos los sacrificios. Y hay un sacrificio que es hermoso, perfecto, que es el sacrificio de Mashiach Yeshua. Y ese sacrificio hace que la presencia, la Ruach, el Espíritu de Dios se manifieste al ofrendante. ¿Y cómo se puede manifestar en mí? Porque yo estoy en Mashiach, Mashiach está en mí y yo puedo ir al Padre a través del Mashiach. Amén. Todo es perfecto. Amén. Todo es perfecto. ¿Para qué? Para que a través del Mashiach y con el Mashiach me pueda acercar al Padre. O sea que Él es el sacrificio. ¿Para qué? Para que su presencia se manifieste en nuestras vidas. Amén. Para que la presencia, la voz de Hashem en el lugar santísimo hablara a Moshe, se manifestara a Moshe como algo grandioso, espectacular, ya no el monte Sinaí, sino ya en el Mishkan,
donde ya se había ofrecido el sacrificio. Justamente lo más hermoso, lo que el Eterno ha querido desde el principio de la creación, lo que tuvo Adán en su momento y se perdió por el pecado, era la presencia, la unión del Eterno con el hombre. Amén. Pero por el pecado no podía pasar. Y por eso se hacen todas estas leyes que manda el Eterno de los sacrificios, para que de una forma tal vez el hombre pudiese ver la presencia de Hashem. Y por eso es tan importante Mashiach y su sacrificio. Porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Amén. Y cuando sucede esto tan hermoso, entonces viene el sello del Eterno, que es para siempre, diga para siempre. Para siempre. Que es su presencia, su espíritu manifestado en nuestras vidas. Eso es lo hermoso de Shavuot. Que en Shavuot, sí, es la Torah, claro que es la Torah, pero es el sello dado por el Padre, donde su presencia se manifestará en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la promesa es que la Ruach, el Espíritu, es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que te llevará a toda verdad. Es el Espíritu que te va a dar discernimiento. Amén. ¿Por qué? Porque es la presencia de Hashem, el sello de Hashem en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. La promesa de los profetas. Miren qué hermoso es esto. O sea, estamos hablando de que nuestra vida cotidiana, humana, que siempre tenemos constantemente, con las cosas diarias con las cuales vivimos, si nosotros vamos a errar, porque tenemos una competencia con el Yetzer Hará, o sea, esa tendencia al mal está constantemente, la flojera, el no hagas esto, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a obedecer? Olvídate de la Torá. Aléjate, ¿para qué vas a celebrar Shabbat? No te prepares. Mientras que tu espíritu está constantemente, quiero hacer las cosas del Eterno, quiero hacer las cosas de la Torá. Y tienes esa lucha personal constantemente. Pero hay un plus especial, que es lo que estábamos hablando en un principio. Hay un extra especial, que es la Ruach del Eterno. Amén. Su Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Amén. Los dones espirituales en nuestras vidas. Amén. Yo no hablo de zarracatanga, baranga, hablando lenguas, no, yo no hablo de eso. Yo no hablo de ver demonios y ángeles, yo no hablo de eso. Cada quien tiene sus dones y son respetados. Amén. Porque el que habla en lenguas espirituales tiene que haber un intérprete. El que habla en lenguas espirituales tiene que saber lo que está hablando. Amén. Pero hay dones de sanidad. Hay dones de revelación, de profecía. No seamos oídos de piedra. Estemos receptivos, porque el Eterno se puede manifestar a través de uno de nuestros hermanos también. Amén. Porque los dones están repartidos en la congregación. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un fuego espiritual, un fuego del Espíritu. Amén. No perdamos eso. Eso está escrito en la Torá. Eso está escrito en los profetas. Está escrito dónde se manifestaría. Acompañen por favor a Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Diga, unánimes juntos. ¿Cómo hay que estar? Unánimes juntos. Si usted quiere que la presencia se manifieste en una congregación, tiene que estar unánimes juntos.
en un mismo espíritu. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las faces de las aguas, como un viento recio. Así que cada vez que usted sienta un viento, dele gracias al Eterno. Porque en estos tiempos de calor, ¿qué es lo primero que uno dice? No hay viento. ¡Qué calor! No hay viento, ¿verdad que uno lo dice? Y cuando usted tiene calor, de repente siente esa brisa, ¿cómo se siente? ¡Oh, qué sabroso! Bueno, así es el Espíritu de Dios. Una brisa fresca que nos trae algo especial a nuestras vidas. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. De toda nación bajo el cielo, o sea, de todas partes. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían cada uno hablando en su propia lengua. Amén. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto al Cirene, y los romanos y forasteros, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Y hago una pausa, porque aquí aparecen los escépticos del Espíritu de Dios. Otros, burlándose, decían: están llenos de licor. ¿Cuántos se han burlado de los que están en el Espíritu? Porque su manifestación es diferente a la nuestra. No, que esos pentecostales están locos. Estamos poniendo amarras, estamos poniendo bozales al Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu se va a manifestar hasta donde tú se lo permitas muchas veces. Pero cuando usted quiere ser lleno del Espíritu, usted va a pedir ser lleno del Espíritu. Y déjeme decirle algo, que cuando usted quiere pasar el umbral del límite que su mente le ha hecho muchas veces y decir: yo quiero algo más, lléname de tu Espíritu, agárrese de la silla, porque lo que viene es fuerte. O póngase la alpargata, ¿no? Como dice el dicho, que lo que viene es joropo, ¿no? Porque cuando usted pide que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida y rompa las barreras, pues déjeme decirle que el Espíritu de Dios se va a manifestar en su vida. No ponga ese tipo de barreras humanas para lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene del Padre. Amén.
¿Sí están conmigo? Amén. Cónchale, el Moré está predicando otra cosa, está hablando otra cosa ahí. No, yo estoy hablando lo que dice la palabra. Yo estoy hablando del regalo de nuestro Avinu Malkeinu a nuestras vidas, que es su presencia, su Ruaj en nuestro corazón. Amén. No la opaquemos, no la minimicemos. Ojo, estamos en un tiempo, disculpen que haga esta pausa, pero estamos en un tiempo del anti-Mashiach. El Brit Hadashah va a ser cancelado. Escúchame bien. El tiempo de los gentiles está finalizando. La gracia de los gentiles está finalizando. Y el Mashiach lo querrán anular. El mensaje del Mashiach lo van a querer anular. Los mismos creyentes mesiánicos están anulando al Mashiach, lo están minimizando, lo están humanizando. Pero hay una promesa que es para siempre. Amén. Y es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso es un fuego que consume. Eso es un fuego que te quema en tu paladar, en tu lengua. Ese fuego del Espíritu manifestado, como nos habla el libro de Hechos. Así, porque hablas con denuedo, hablas con vigor, hablas del mensaje de Dios para el no creyente. Amén. Amén. Baruch Hashem. Yo no sé si usted ha sentido ese fuego en su boca de hablar. Wow, mira esto que he encontrado aquí en la palabra, y lo hablas con ánimo, lo hablas con fuego, sientes que te quema por dentro. Eso es el Espíritu de Dios manifestado en tu vida. Entonces Pedro, sigo con el 2.14, Pedro, que sabemos que era el más cercano al judaísmo, ¿no? El que, mira, pero tienes que ir a los gentiles, sí, pero estaba ahí. Pero está bien, porque a él le fue dada la autoridad. Amén. Y siempre debemos respetar la autoridad. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que se ha dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice el Eterno, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Diga, toda carne. Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y esto no está escrito en el Brit Hadashah. El Brit Hadashah lo está reafirmando. Esto está escrito en los profetas de Israel. Toda carne. Cuando digo toda carne, es toda carne, no solamente Israel. Y cualquier persona que confiese que Él es el Señor, será salvo. O sea que ya estaba designada la salvación para todo aquel que proclame a Hashem. ¿A través de quién? Del Mashiach. Porque el sacrificio, ¿a quién le fue dado? ¿No le fue dado a nuestro pueblo Israel acaso? ¿Ah? Como una forma de poderse acercar al Eterno. Entonces, ¿qué pasaría para los gentiles? ¿Qué pasaría para el que no tenía Torah en su momento? ¿Ah? Pues la sangre del Mashiach es tanto para Israel como para las naciones que no son Israel. ¿Por qué? Porque vendrá uno que tomará las dos varas y hará uno solo pueblo. Tomará los dos pueblos y hará uno solo para salvación de todos. Porque todos proclamarán que Yeshua es el Mashiach y que Hashem es el dueño de toda la creación y todo el que lo haga es salvo para siempre. Amén. ¿Cómo no emocionarse con estas palabras del profeta Joel? Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras. Yeshua el Nazareno, varón aprobado por Elohim, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Hashem hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Hashem, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Al cual Hashem levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Wow. Porque David dice respecto a él, ¿respecto a quién? Al Mashiach. Veía al Señor continuamente delante de mí, porque está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Tremendo, qué hermoso. 29. Varones, hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que el Eterno le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mashiach, que no fue desamparada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado el Eterno, de lo cual todos vosotros sois testigos. Así que exaltado a la diestra del Padre, y habiéndolo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo que ha derramado, esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, amén, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, el Eterno lo hizo Señor, Adón y Mashiach. Amén. Wow. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu al que no sabe nada de la palabra de Dios? Bueno, ahí lo dice. Siguiendo la lectura, al que lo quiera seguir, que hay algo vital en la vida de toda persona, que es el arrepentimiento. ¿Sabe cómo empieza el trabajo de las ruas del Eterno? Aún la persona que siente que ha oído el mensaje del Mashiach es porque la rúa lo convence de pecado. Y toda persona que empieza a aceptar los caminos de Hashem es porque primero dice, he sido desobediente. O como comúnmente en las doctrinas se dice, soy un pecador. O sea, un transgresor de los mandamientos del Eterno. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, ese convencimiento, esa revelación, como lo que estábamos diciendo en el principio, la da la Rúa del Eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos revela que nosotros hemos sido pecadores en su presencia. Y toda persona que ha sido pecadora, entonces empieza a caminar la senda de la salvación de Dios. Amén. La Torá, cuando la leemos directamente, nos revela de una vez nuestro caminar. Usted cuando lee la Torá, usted dice, empieza a leerlo, usted dice, wow, mira esto, me siento confrontado con esto que estoy leyendo. Porque algo pasó en mi vida esta semana que me confronta con esta lectura. ¿Por qué? Porque es un paraván, es un cerco que está allí indicándote que del lado de allá está lo equivocado y del lado de acá es el camino del Eterno. Amén. Todos ven aquí donde está la Bimá, que siempre estaban las rejas, ¿no? ¿Sí? ¿Y usted vio acaso a alguno de los hermanos caminar por allí? ¿Verdad que no? Ninguno caminó de allá para acá, ni ahí para acá. ¿Por qué? Porque siempre sabe que ahí estaban las rejillas de aquí de la tarima. ¿Es correcto? Pues así tiene que ser nuestra vida también. Que a pesar que en ese momento en el que estamos caminando no tenemos escrita la Torá así delante de nosotros, sabemos que nos dice no debes cruzar por allí. Porque hay algo que separa, aunque sea invisible, pero hay algo que separa entre la obediencia y la desobediencia. Pero no lo vemos. Sí, eso tiene que ser así. Porque los que no sienten la revelación de la Rúa dicen, no vemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que en algunos se manifieste de esa forma? Claro, algunos exageradamente y bueno, hacen que sus emociones interfieran justamente en la manifestación de la Rúa. Y ahí es la gran disyuntiva que hay dentro de la doctrina. Pero no nos dice la Torá que pises o amarres la revelación del Espíritu en tu vida por miedo a que
se te pueda soltar la lengua. Por miedo a que tengas una revelación espiritual, a que tengas una visión, a que tengas un sueño. O somos como los apóstoles que no se atrevieron a caminar en la mar. Hubo uno que se atrevió, que es el más criticado, porque dentro de la doctrina siempre dicen, ¿de quién eres tú? ¿Cuál doctrina te gusta más? ¿La de Pedro o la de Pablo? ¿La de Kefas o la de Saúl? Y muchos, no, la de Saúl, porque no es tan rígido como el mismo Kefas. Pero ¿quién fue el valiente que se atrevió a caminar encima de la tormenta en las aguas? ¿Quién fue el valiente? Mire que para hacer eso es tremendo. Ver a tu maestro que está encima de las aguas, ahí caminando, y decir, yo quiero ser como el maestro. ¿Cuántos quieren ser como el maestro? Amén. Esté dispuesto a pagar eso, porque no es fácil, porque va a ser señalado, va a ser acusado, y va a ser acusado muchas veces de judaizante. ¿Por qué? Por querer seguir los mandamientos del maestro. Amén. Que son los mandamientos del Padre. Amén. A mí me gustan mucho las enseñanzas de Rab Shaul y la revelación que tiene con respecto al gentil y cómo une en cierto sentido el mensaje del Mashiach al gentil y al no gentil. Pero me gusta la pasión, el fuego, ese no sé qué que tiene Pedro. Que de repente podía hablar cosas del Espíritu y de repente hablar cosas de Satanás. O sea, un yo cualquiera, una persona común y corriente con sus errores. ¿Quién ustedes creen que soy? Decía el Mashiach. Inmediatamente Pedro salía. Tú eres el Hijo de Dios. Wow. Pero eso no lo has dicho tú. Eso ha sido revelado del cielo para ti. Amén. Pero vendrán y voy a ser entregado. No lo vamos a permitir. Cállate, Satanás. Esa es la vida de Pedro. Porque debemos estar atentos a cómo es la voluntad de Hashem. Amén. Aunque para nosotros pudiese ser, no, eso no puede suceder. Y si es la voluntad de Hashem, tal vez estemos haciendo el camino del Hasatán, del contrario, de la voluntad de lo que quiere hacer Eterno. Pedro fue capaz de decirle, yo nunca te voy a abandonar. Pedro, o sea, en su efusividad, en su extremismo, decir al Mashiach, Yeshua, yo jamás te voy a dejar. Ya en las horas últimas de ser entregado. Y Yeshua le dice, antes de que cante el gallo levita que llamaba para la entrada del templo, no el kikiriki. Oye, porque ese era un gallo madrugador, no, a las 3 de la mañana los gallos no cantan, más tarde, no, es un gallo madrugador. No, el que empezaba con los servicios del templo, que se le llamaba el gallo, el grito del gallo. Me habrás negado 3 veces. Diga 3 veces. 3 veces. Hay una lectura en la Torá que dice que lo que es amarrado con 3 cuerdas, eso no lo rompe nadie, ¿verdad? Pues déjenme decirle que las maldiciones o las cosas que nosotros erramos por 3 veces pueden ser algo en nuestras vidas. Se lo dejo ahí como una tarea para que haga introspección. Y cuando Yeshua había sido golpeado y todo el trato que lo tenían ahí en medio del patio, a lo lejos Pedro
con una fogata y una gente. Creo que los que han visto la película más o menos pueden tener una referencia, ¿no? Gráficamente. Oye, pero tú no eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ese Yeshua. Yo. Cuando empieza la persecución a los creyentes en la Torá, judíos, vamos a ver quiénes van a decir: yo. Tú no eres el que iba a los sábados, tú no eres el que iba. Yo. Tú no eres el que te ponía una equipada. Yo. Porque la persecución vendrá. Amén. Nuevamente le dicen: no, vale, pero sí, pero es que tú eres uno de Galileo, vale, tú hasta tienes acento galileo, chico. Así como hace un andino para esconder el acento. O un oriental, imposible. Imposible que pueda esconder el acento. Es como sabe que estoy así allá. ¿Y cómo sabes tú que soy ella? Ah, no, imposible esconder el acento, ¿no? Yo no. Yo estuve por ahí y agarré el acento, pero yo no. Y después nuevamente le dice: sí, vale, estoy seguro que yo te vi con ese grupo, tú estabas con ellos. Y bueno, él diciendo maldiciones, defendiéndose por el miedo y todo lo demás, lo que pueda pasar, como todos nosotros pudiésemos hacerlo. Y digo todos nosotros porque es sentirse, hay que estar en el calzado de Pedro en ese momento, donde todo se venía abajo. No, yo no soy diciendo maldiciones y todo lo demás. Y en eso, la entrada al templo, el sonido del gallo. Y la película es bastante gráfica, ¿no? Las distintas películas, porque hay una mirada entre Yeshua y Pedro, ¿no? Y Pedro agacha su mirada y sale corriendo. Yo siempre que hablo de esto me conmuevo mucho, porque hay que estar en esos pies. Porque cuántos, aún conociendo el mensaje de Mashiach, aún teniendo el Mashiach, aún estando compartiendo madrugada, tiempo especial con el Eterno, hemos sido capaces de negar cosas de Él. Y sale huyendo Pedro, y sale corriendo, y hay una batalla interna de Pedro allí. No sé por qué me fui por aquí, pero sigo. Y ya cuando Yeshua resucita, hay unas partes donde dice que primero las mujeres, ¿no? Es gracioso porque primero a quien se le manifiesta a las mujeres, ¿no? Y el ángel le dice, para que pregonen que Yeshua había resucitado, ¿no? Pero no se lo dijo un hombre, porque si al hombre le dicen pregona, el hombre capaz, bueno, sí, él resucitó, no. En cambio las mujeres sí tienen esa cosas de comunicarse a varias personas, ¿no? Para que esta información ruede rápidamente, ¿no? Rápidamente, así como un fuego. Fue encomendado a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen denuedo y no tienen muchas veces miedo como los hombres. Tenía que acomodar la cosa, ¿no? Las mujeres son una bendición. Totalmente. Mire, un hombre sin mujer no puede cumplir la Torah adecuadamente muchas veces. No estoy diciendo nada en contra de los solteros, es una bendición siempre. La soltería es una bendición también. Pero más bendición es que la mujer le pueda ayudar a cumplir la Torah. Y en otras versiones dice que a uno de los primeros que eligieron fue a Pedro. Y Pedro salió como corcho de botella. ¡Chum!
Salió disparado. Asomarse a la cueva y no vio nada. Otras versiones empiezan a decir cómo Jesús se fue manifestando a sus discípulos. Pero me gusta la versión donde Pedro pescando. Y Jesús se aparece allá a la orilla de la playa. Y como cosa rara, Pedro no pescaba. Mira, usted lee siempre y dice que está y nunca pescaba nada, sino que era a donde el maestro le indicara. Siempre sacaba los pescados cuando el maestro le decía para tal lado o para tal lado. Y eso es una enseñanza espiritual. ¿Saben por qué? Los mandamientos es algo maravilloso. Mire, los mandamientos, por lo menos en Mishkan, el Eterno es específico. ¿Qué nos recuerda el Mishkan? El Mishkan, por lo menos a mí, me recuerda al arca. Porque el Eterno es específico de cómo tenía que construirlo. Así, asado, tal. ¿Sí? ¿Correcto? Es así, ¿no? Y el Mishkan también, así, asado. Pero hay dos características, tanto del Mishkan como del arca, que es tremendo. Y va de acuerdo a esto de Pedro. Que es que el arca tenía todo meticulosamente bien definido. Todo perfecto. Pero todo marinero, y los que les gusta la mar, y los que les gustan los barcos y todo lo demás, dicen que hay algo importante que debe tener todo barco, para que no ande por ahí, que es el timón. ¿Será que Hashem se le olvidó decirle que haga un timón para el arca? Algo tan importante. Hashem no puso un horario en el Mishkan. Bueno, a tal hora vas a empezar, a tal hora vas a entrar, a tal hora vas a salir. No. Porque los servicios muchas veces tenían que empezar cuando la presencia de Hashem estuviese allí. Y aquí tiene que ver las ruas del Eterno. Amén. Porque nosotros nos debemos dejar guiar por Hashem. Amén. Él es el que nos indica hacia dónde debemos dirigirnos. Nosotros podemos tener la Torá, nosotros podemos tener las especificaciones y todo, pero las rúas del Eterno, el Eterno a través de su rúa es la que nos va a indicar hacia dónde debemos dirigirnos. Amén. En qué momento debemos acercarnos a su presencia. Amén. Y eso es maravilloso. Y no es que Pedro sea un mal pescador, no, es un excelente pescador, solamente que necesitaba la guía del maestro para decirle dónde estaban los peces. Amén. No sé si me entienden la idea que les quiero decir. Amén. Y bueno, esta vez no fue la excepción, nadie ha pescado toda la noche, pero solamente agua, alga. No sé, no puedo decir plástico porque en esa época no había plástico, ¿no? Nada, no hemos pescado nada, le dicen al hombre que está a la orilla de la playa. Bueno, lánzala del lado derecho. Y la lanzan para el lado derecho, inmediatamente que la red prácticamente se rompía de tantos peces, ¿no? Decía 300 y algo el número. Inmediatamente Pedro, el maestro. Ojo, los Pedros. Él no esperó a que la lancha llegara a la orilla, ¿no? Y me hace recordar la película Forrest Gump. Cuando le dan la noticia a su mamá, él no esperó a que la lancha llegara a la orilla. Él se lanza y empieza a nadar hasta la orilla. De su desespero, de su angustia. ¿Por qué? Porque él lo había negado 3 veces. Acuérdense de lo que estamos hablando. Ojo, y cuando digo esto, es porque muchos de los que han desobedecido y han negado alguna cosa del Eterno escapan. Pero Pedro es valiente. Pedro corre al encuentro del Maestro.
Y eso nos enseña a que cuando cometamos errores de negar muchas cosas de Dios, corramos al Maestro, corramos al Mashiach, acerquémonos a Dios a pesar de eso. Amén. Eso es lo que quiere el Eterno. Y ya estando con el Maestro, ya para preparar el pescado y todo lo demás, Pedro ansioso, o sea, es el Maestro. Yo lo negué y está en esa lucha allí. Imagínese usted en ese momento. ¿Cómo se ha sentido usted cuando ha cometido tremendo error y trata de adorar al Eterno, trata de sentir su presencia y siente que no pasa nada? Imagínese usted en ese momento de intimidad con Hashem, que ha cometido un error, para usted fuerte, el que sea. Cada quien tiene su escala de errores o su escala de cómo se aleja del Eterno. Y al acercarse, siente la voz audible del Eterno en su espíritu. Y esto que le dice el Mashiach a Pedro es: Pedro, tú me amas. Esteban, tú me amas. Asunción, tú me amas. Jesús, tú me amas. Betzalel, tú me amas. Ángel, tú me amas. David, tú me amas. Juan, tú me amas. Héctor, tú me amas. Y tienes esa lucha donde tú negaste, pero que corriste a ver al Maestro porque tú sí realmente lo amas. Si hay algo que te ha convencido. Claro, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo te amo. O sea, poniendo aún su fuerza. Nuevamente le pregunta: Pedro, tú me amas. Wow, yo me imagino que en ese momento Pedro se sentía impactado porque es la segunda vez que le pregunta. Así como la primera no lo convencí. Mi primera respuesta como que no lo convenció, me está volviendo a preguntar. Claro, Señor, tú sabes que te amo. Yo me imagino que Pedro empieza a respirar y decir: bueno, ya la cosa se está calmando. Y viene Jesús y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Ay, yo creo que ahí Pedro se le desmoronó todo. Porque le volvió a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? Porque el Maestro es sabio. En ese momento el corazón de Pedro se humilló, se postró y dijo: tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Wow. Mire, ese es un instante de amor, ese es un instante de perdón tremendo. Porque cuando Pedro se humilla, cuando Pedro reconoce la potestad del Maestro, diciéndole que Él conoce todo, en ese momento se está rompiendo la maldición de haberlo negado 3 veces. Amén. El amor del Eterno es indescriptible y se manifiesta a través del Mashiach y es revelado a nuestras vidas a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Amén. Hemos sido sellados por el Eterno con su Espíritu para revelación. Esta parashá nos habla de algo hermoso ya para culminar. De verdad que estoy muy conmovido con la parashá de hoy. ¿Por qué es tanto lo que Dios nos da? Que hay algo que le da a los Kohanim. Y cuando digo Kohanim, a los sacerdotes.
y lo que podemos llamar a los líderes de toda congregación. De hecho, en una comunidad judía, en una sinagoga, siempre se hace la democracia, ¿no? Escogen a la persona que pueda ser el líder, el rabino, escogen a los que pueden ser el minyan, democráticamente, a personas sabias, a personas de la comunidad, respetadas y todo lo demás. Eso conforma una congregación, una comunidad, así como lo vemos en la Torá, ¿no? Que nombraban a los príncipes. Cada vez que usted ve a los príncipes de Israel, era porque no solo eran príncipes de principado, no, eran príncipes porque todo el mundo los respetaba por su testimonio. No sé si me doy a entender con esta parte. Y justamente a los líderes, a los Kohanim, se les da una bendición muy especial, que es la bendición sacerdotal. Amén. Que es la que cada Shabbat se dice aquí, pero aún así es la responsabilidad de todo padre y madre, pero sobre todo el padre, de decirla a sus hijos y a su esposa. Amén. Que es esa bendición sacerdotal. Que el Eterno te bendiga y te guarde. O sea, que el Eterno bendiga tu vida y te guarde en todo momento. Más aún, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Y no solamente eso, porque el resplandor del Eterno trae justicia y trae juicio. Haga resplandecer su rostro y tenga de ti, claro, misericordia, porque la justicia de Dios viene con la misericordia y es lo que todos debemos tener también. Justicia con nuestros hijos, ser rígidos en muchas leyes de nuestra casa, pero tener misericordia y amor para con ellos. Amén. Que Adonai alce sobre ti su rostro, o sea, que levante tu cabeza en todo momento, te corone de misericordia. Inmediatamente nos vamos al Salmo. Amén. Y ponga en ti paz. Amén. Cuando vemos en la Torá, cuando preguntaban de familiar o una persona que estaba a lo lejos, y él está en paz. ¿Y cómo está mi hermano? Él está en paz. ¿Cómo está mi hermano? Él está en paz. ¿Cómo está mi padre? Él está en paz. Nosotros tenemos al Eterno, bendito sea, Creador del universo, que ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Nos ha dado a su Mashiach como sacrificio vivo, Cohen Gadol, intercediendo por nuestros errores en todo momento. Nos ha dado a su Ruach HaKodesh en esta tierra como el Consolador, para que constantemente su presencia pueda estar con nosotros. Amén. No me venga a decir que usted no tiene Shalom. Después de esto, no puede decir que usted no tiene Shalom. No puede haber un problema sobre la faz de la tierra que sea más importante que el eterno Creador de los cielos. El sacrificio perfecto y su sello con su presencia more en usted, que le quite el Shalom que viene de lo alto. Cuando usted tenga un problema, usted tiene que decir: la paz que Dios me da, su presencia es más grande que todo problema que yo pueda tener. Amén. Si hay una virtud que tienen los creyentes, los cristianos mayormente, por la revelación de las ruas del Eterno, es que el que es genuino, dicen, hay algo diferente en esa persona. Hay algo especial en esa persona. Esa persona emana algo diferente. ¿Saben qué es? No es que vive en el Espíritu, es que tienen la paz de Dios. Amén. Yo lo he dicho varias veces aquí. ¿Qué tipo de persona es usted cuando está en una cola del supermercado? Pues todo el mundo compra en el supermercado, ¿no? Esa es su colita, esa es su cosa. La gasolinera, para los hombres, ¿no?
tienen carro. O la cola del metro, no sé, para comprar los tickets. ¿Qué persona es usted? Del que se queja, es que este gobierno, no, es que todo está caro, no, es que este clima, no, es que los problemas que tenemos en este país, no, es que todo es un desastre. El dinero no alcanza para nada. O usted es una de esas personas que tiene el shalom del Eterno y puede compartir esa luz que resplandece en ustedes, esa paz del Eterno que viene del cielo a sus vidas y la comparte. Está haciendo usted luz en medio de las tinieblas. Qué nube tan maravillosa. De verdad que estas lluvias traen bendición a nuestra tierra. Amén. Qué sol tan resplandeciente. Hace calor. Estoy desesperado por llegar a mi casa y disfrutar de un vaso de agua fría. Amén. Y poderme sentar frente al ventilador. Qué caras están las cosas, pero Dios siempre me provee y siempre tengo comida en mi mesa. Amén. Qué desastre el país, podemos ver en muchas cosas, pero qué maravilloso. Mire, cuando llueve sobre Caracas, yo amo Caracas, yo personalmente, cuando llueve sobre Caracas, mire, los verdores del Ávila y de toda la ciudad son increíbles. Es más, no sé cuántos árboles han visto que han florecido. Para los estudiosos como el hermano Abraham de Caracas, de Maracay, que Maracay es una ciudad hermosísima, la ciudad jardín. Hay un fenómeno que pasó en esta ciudad. Y es que esos árboles no florecen todo el tiempo. Esos árboles tienen una peculiaridad. Solo en algunas estaciones, algunos árboles son los que florecen. Pero este año pasó algo tremendo. Y es la primera vez que en la ciudad de Caracas, por lo menos en la ciudad de Caracas, la mayoría de los árboles florecieron. Y de distintos colores, de todos los colores que usted se puede imaginar, como un regalo de Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Como diciendo, va a volver a florecer la esperanza, va a volver a florecer Venezuela. ¿Qué tipo de personas somos en una cola? Y se va a acordar de mí cuando esté haciendo la cola. ¿Qué tipo de personas somos cuando comentamos algo con nuestros vecinos? Seamos proactivos en dar shalom, en dar luz, en dar esperanza, porque nosotros somos un pueblo de esperanza. La Hativá, el himno de Israel habla de la esperanza. Nuestro pueblo Israel siempre tiene esperanza. Nosotros siempre debemos tener esperanza, porque estamos esperando al Mashiach, al único que va a dar un juicio de verdad, con justicia y con misericordia. Amén. Y nosotros somos hijos del Creador, coherederos juntamente con Mashiach. Nuestro mensaje no es de nosotros, nuestro mensaje es del Padre dado al Mashiach y dado a nosotros. Y cuando nosotros damos ese mensaje, el Mashiach está con nosotros, nosotros con Mashiach y el Padre con nosotros. Amén. Bendiga a su hijo. No deje que se vaya a su casa sin su bendición sacerdotal, como nos enseña aquí. Bendiga a sus padres, bendiga a su familia, bendiga su casa. La casa es importante bendecirla también. Bendiga su trabajo, bendiga el lugar donde usted estudia. Que a pesar que usted siente que la oscuridad se cierne en ese lugar, usted es una luz que resplandece. Amén. Usted es alguien diferente. No sea como la paz que da el mundo, que estaba diciendo el Mashiach aquí en la palabra.
mi paz os doy, no como el mundo la da, esa paz superflua, esa paz que es un fuego artificial, como la palabra feliz. El mundo dice feliz año, nosotros no, nosotros decimos un buen año, porque tiene un significado feliz, algo efímero, algo rápido, que se va como un fuego artificial. Un fuego artificial usted lo ve, maravilloso, pum, pero ahí acabó. Mientras cuando es algo bueno, es algo que es constante, que permanece, que está allí, que tu vida no sea feliz, que tu vida sea buena. Amén. Que no seas feliz, que tengas shalom, que tengas paz en tu vida, en cada decisión que tú tomes, en cada paso que tú des, que tengas shalom. Pero no por decirlo solamente. No, ante esa situación yo tengo shalom. Y por dentro está, no, ten shalom realmente, ten paz. Cuando nosotros dejamos que el arca de nuestras vidas sea guiada por las rúas del Eterno, tendremos paz. Cuando la llevamos por nuestro propio camino, no vamos a tener paz, porque la rúa te va a jalar por un lado y tú lo vas a querer jalar por otro lado. Y entonces el Eterno va a permitir que hayan situaciones que revuelvan esa idea tuya de seguir por tu lado. Y si estás en los caminos del Eterno, que también te revuelva un poco la cosa, para que no te quedes dormido en los laureles, para que sientes ese fuego constante, porque muchas veces nos dormimos. Sí somos obedientes y nos volvemos robots. La plegaria, la cosa, la broma, falta fuego, algo que me queme. O así no son las relaciones muchas veces en los matrimonios. Si hay una monotonía, se ponen ahí, ¿qué es lo que dicen? Falta fuego, mi amor, falta fuego. Algo que encienda esa pasión. En esa pasión es la que nos tiene que constantemente acercarnos al Eterno. Seamos luz y tengamos shalom. Cierre sus ojos un momento. Gracias, Jesús. Gracias por tu paz. Gracias porque tú nos bendices y porque tú nos guardas. Gracias porque tú haces resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Gracias porque tú alzas tu rostro con nuestro rostro. Gracias porque tú nos abrazas en los momentos que más lo necesitamos. Gracias porque tú secas nuestras lágrimas. Gracias porque tú sanas nuestras enfermedades. Gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias porque en los momentos que más podemos necesitar algo, tú llegas y nos suples. Gracias porque tú eres nuestra respuesta a muchas angustias que tenemos. Gracias por la paz que pones en nuestros corazones, que es única y especial. Gracias por habernos escogido antes de la fundación del mundo. Gracias porque te tenemos. Gracias porque podemos ser diferentes, porque tú nos has hecho diferentes. Gracias porque tú nos das unas instrucciones hermosas como tu Torá para poder ir acorde a lo que tú quieres que vivamos. Gracias por darnos a tu Ruaj que nos lleva a todo entendimiento. Pon en nuestro corazón el deseo de servir. Pon en nuestro corazón el deseo de ser obedientes en todo momento. Pon a tu Ruaj, a tus ángeles, a tu Malachim. Cuando nos equivoquemos, erremos el camino, que nos puedan conducir nuevamente a tus sendas. Si como oveja descarriada anduve, dejaste las 99 y me buscaste a mí. Curaste mis heridas, me limpiaste y me tenías a tu lado. Que pueda acordarme en todo momento lo que tú has hecho con mi vida. Gracias, Eterno, porque tú bendices a mi familia.
Porque a pesar de que los pueda ver lejos, tú tienes un propósito con cada uno de ellos. Tú y tu casa serán salvos. Es tu promesa, Señor. Tú bendices a las cabezas porque bendices a toda la familia. Y confío en tu promesa de que toda mi familia estará contigo. Y que nadie nos puede arrebatar de tu diestra. Absolutamente nadie. Y porque hemos sido sellados para ti y por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Toda alabanza. Gracias por Mashiach. Gracias, Padre, por sus méritos. Amén y amén. Shabbat Shalom. Nos despedimos a nuestros amigos de Instagram. Gracias por estar allí en esta disertación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.